El Señor está con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el demonio. Pasó 40 días y 40 noches sin comer y al final tuvo hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden, y ellos te tomarán en sus manos, para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contestó: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Luego le llevó el diablo a un monte muy alto, y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo, y le dijo: te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le replicó: retírate, Satanás, porque está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo dejó el diablo y se acercaron los ángeles para servirle. Palabra del Señor. El relato de la tentación de Adán y Eva en el capítulo 3 del Génesis, que acabamos de escuchar, y el relato de las tentaciones de Jesús en el capítulo 4 de San Mateo, nos enseñan una realidad. Todos estamos expuestos a las tentaciones. Adán y Eva representan a los primeros hombres y mujeres. En ellos estamos representados los humanos. Todos los humanos expuestos a las tentaciones. ¿Es verdad? ¿Ustedes tienen tentaciones? Todos. El mismo Evangelio nos dice que Jesús, siendo hombre y Dios verdadero, estuvo expuesto a las tentaciones como ser humano y compartiendo nuestra humanidad. Solo que hubo una diferencia. Adán y Eva cayeron en la tentación. Jesús no. ¿Lo notaron? En el relato de Adán y Eva nos damos cuenta qué es una tentación, cuáles son las tentaciones que llegan a nuestras vidas. Tentación es todo aquello que nos aparta de Dios. Adán y Eva desobedecen a Dios comiendo de aquella manzana sabrosa, exquisita, como no lo venden en todos los mercados que visitamos.
La tentación siempre se presenta como algo sabroso, que nos gusta, nos atrae. El dinero nos atrae, el placer nos atrae, las mujeres que no son las propias atraen, los bienes que no son los propios atraen, el vicio que nos daña atrae, sabe sabroso, gusta. El odio, la violencia nos hace sacar lo que traemos y aunque después nos arrepintamos, en el momento nos sentimos súper humillando, ofendiendo, pisoteando. Decir mentiras cuando sacamos ventaja, provecho. Quedarnos con lo que no es nuestro a través de chanchullos, leyes distorsionadas, licenciados comprados, papeles falsificados. Pero hay que tener lana. El que no tranza no avanza. Y con tal de tener y tener nos vale. Hay que tener dinero para que valgas en el mundo. Todas las tentaciones tienen su atractivo, como esa manzana a la que no se resistieron Adán y Eva. La tentación es lo que nos aparta de Dios. Todo lo que nos aparta de Dios y nos hace vivir en injusticias, en abusos, en mentiras, en robo, en egoísmo, en envidia, en soberbia, todo ese daño y todo eso que nos aparta de Dios. Pero también la tentación es lo que nos aparta del prójimo, lo que rompe las relaciones con el prójimo. En el capítulo 2 del Génesis, apenas un capítulo antes, cuando Dios hizo a Eva de la costilla de Adán, y Adán la mira, qué chulada de Eva, qué mujer tan hermosa. Adán exclama, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, como palijo de mi mamá. Feliz Adán. Un capítulo antes, en el 2. Ahora en el 3 capítulo, después de caer en la tentación, y Dios le pregunta a Adán, ¿por qué hiciste lo que te dije que no hicieras? Comer de ese árbol. ¿Dónde está ese hueso de mis huesos y carne de mi carne? Ahora Adán le dice, la mujer que me diste me mintió, me engañó y comí. Casi le decía, yo tan a gusto solo, pero ahí estás tú, dándome una mujer. Casi le echa la culpa a Dios. Tentación es todo lo que nos aparta de los demás, rompe las relaciones, la armonía. Pero también tentación es lo que nos daña a nosotros mismos. Dice la Biblia que cuando Adán y Eva se dan cuenta que desobedecieron a Dios, que cayeron en la tentación, se esconden. Como si de Dios pudiéramos escondernos. Se esconden. Y al esconderse Adán y Eva, qué triste es tener la cabeza cerrada y el entendimiento cerrado. ¿Quién se perjudicaba más, Adán y Eva o Dios al esconderse ellos de Dios? ¿A Dios qué le hacían? Nada. Los perjudicados eran ellos, como son perjudicados todos los hermanos y hermanas que se esconden de Dios, que se alejan de Dios, que no aceptan a Dios.
que no les importa a Dios en una palabra, más que pedirle, rezarle, lo cual no es Dios propiamente, sino sus peticiones, sus necesidades y sus rezos. Adán y Eva se esconden de Dios. La tentación es todo aquello que nos aparta de Dios, nos aleja de Dios, hace que nos escondamos o por lo menos que seamos indiferentes a Dios. Todo eso es la tentación a la que estamos expuestos todos. ¿Cómo es que Jesús vence las tentaciones? 3, indicándonos que toda tentación, y Adán y Eva caen a la primera, muy atractiva por cierto. ¿Qué hizo Jesús que no hicieron Adán y Eva? Acudió Jesús a la palabra de Dios, sabía la palabra de Dios y la pone en práctica ante la tentación. Por eso en las 3 tentaciones Jesús le contesta al tentador, al diablo: está escrito. Acude a la Biblia, cita el libro del Deuteronomio en el capítulo 6 y capítulo 8. De ahí están tomados esos textos que cita Jesús. Está escrito: no tentarás al Señor tu Dios, y a Él solo servirás. Está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Está escrito. Jesús sabe lo que está escrito y lo pone en práctica con sus hechos, obedeciendo la palabra, creyendo en la palabra, pero la sabe, está escrito. En cambio, Adán y Eva sabían lo que Dios les pidió: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. De todo pueden comer. Caray, me imagino la cantidad de árboles frutales que había en el jardín del Edén. Pero quizá ese era el más atractivo, esa fruta gustosa a sus ojos, como son, dijimos, toda tentación. Y Dios, queriendo saber qué tan fieles son a su palabra, qué tanto le corresponden a su amor, guardando su palabra, cumpliendo su palabra, es decepcionado por Adán y Eva y lo desobedecen, comen del fruto. Adán y Eva ignoraron la palabra de Dios. Nosotros, ¿cómo enfrentamos las tentaciones? También acudimos a la palabra de Dios. Y aquí aparece, en mi opinión, la que es la más grande tentación que el diablo nos pone, y pone a la mayoría de católicos y cristianos en el mundo. El diablo tiene agarrados a muchos católicos en esta tentación que es la base de todo el mal que existe en el mundo: la indiferencia a la palabra de Dios, a la Biblia. La indiferencia. No nos importa, a la mayoría de católicos no le importa la Biblia. Se los pruebo. Levante su mano el que tiene Biblia en su casa. De cada 10, 15 tienen Biblia en su casa. Hasta 2 o 3. La de primera comunión, la de confirmación, la de matrimonio. Biblias para repartir. ¿Dónde las tienen? Guardadas. Y el diablo súper feliz, contento con los católicos sin Biblia.
El diablo tiene a la mayoría de católicos bien agarrados, a muchos de ustedes. Nos pone cientos de pretextos para no leer la Biblia. No hay tiempo, no hace falta, tú vive bien. ¿Qué? ¿No hace falta? ¿Vives bien? ¿De verdad? ¿Dios te pondría un 10 en tu comportamiento? Una cosa es vivir bien y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. No te confundas. Y lo que Dios quiere es que hagamos su voluntad. Por eso Jesús lo puso en el Padre Nuestro. Hágase tu voluntad. No dice, y nos vamos a portar bien. No. Sino hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios la conocemos solo en su palabra. ¿Cómo conoces la voluntad de tus papás, joven? Escuchando la palabra de tus papás, porque no eres mago, no les adivina los pensamientos. Tienes que escuchar sus palabras. ¿Cómo conoces la voluntad de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos? Escuchándolos. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Conociendo su palabra. No hay de otra, no le busquemos. Y reconozcamos que el diablo nos tiene a mayoría de católicos bien agarrados, bien atados en la tentación de la indiferencia a la Biblia. Porque sabe el diablo que el día que usen la Biblia esos católicos, el día que la tomen como el libro de su vida, ese día se le van a zafar, ese día se van a liberar del mal, ese día van a ser libres. Jesús lo dijo, conocerán mi palabra, en ella la verdad que los hará libres de las garras del maligno, de las tentaciones del diablo, en las que fácilmente caemos por no estar en la palabra de Dios. ¿Cuántas motivaciones han recibido ustedes de leer la Biblia? Díganme cuántas. ¿Una? ¿Dos? En lo personal, les he hecho más de 500 o 1000 invitaciones a leer la palabra, a conocer la Biblia, a venir a estudiarla. A muchos no nos entra. El diablo nos tiene agarrados. Una vez, cuando estuve de seminarista en los últimos años de seminario en Los Aldamas, Nuevo León, cerca de Texas, a 2 horas de Texas, fuimos un grupo de seminaristas. El padre Concha, en paz descanse, de Arandas, era el párroco como de 3 parroquias. Allá hay escasez de sacerdotes. Llegamos un grupo como de 8 seminaristas y dice el párroco, el padre Conchas, aquí en la parroquia vecina que yo tengo también, el sacristán se hizo protestante y quiero que alguien vaya para que lo regrese. Y mis compañeros, tú Javier, sabían del amor que le tenía a la Biblia. Yo voy, le dije, yo voy, pero no le prometo que lo regrese, le prometo que hablo con él. Fui, le mandé llamar, me senté en la capilla, en el templito de la parroquia, en un pueblo vecino. Llega el sacristán, de esta manera llega. Hermano, ¿cómo está? Ah, muy bien, hermano. ¿Usted es el que fue sacristán? Sí, siéntese, por favor. Se sentó y le dije, ¿por qué dejó de ser sacristán? Porque me hice cristiano, porque conocí a Cristo. ¿Qué? ¿Cuántos años estuvo de sacristán? 39 años. ¿No conocí a Cristo? No, no lo conocí. Yo arrimaba las cosas para la misa, pero me salía a mis asuntos. Y nunca nadie en 39 años me motivó a leer la Biblia. Me habló de la Biblia, de la palabra de Dios. Problemas con mi esposa, metido en el vicio del alcoholismo. Un día, hermano, quedé tirado en la calle, bien borracho. No supe de mí. Y unos hermanos cristianos me levantaron, me llevaron a su casa, me atendieron. Al otro día me invitaron a su reunión, me enseñaron la Biblia,
me dieron su testimonio. Hermano, ahí conocí a Cristo. Fui a su reunión, empecé a leer la Biblia. Mi vida cambió, hermano, gloria a Dios, soy hombre nuevo. Pregúntele a mi esposa cómo soy. Si no es la Biblia, hermanos, es bien difícil que cambiemos. Les podría contar cientos de testimonios como este. Si no es en la palabra de Dios, no vamos a cambiar ideas cerradas. No vamos a sanar y a cambiar sentimientos dañinos. No vamos a ser mejores personas. Será muy difícil. Y sobre todo muy difícil la perseverancia. ¿Por qué muchos que viven encierros, encuentros y ahí meditan la palabra, se encuentran con Cristo, salen y al año, a los 2 años, oye, tú viviste esto, aquello, sí, pero ya no asisto, se enfrían, mayoría se enfrían? ¿Por qué? No están metidos en la palabra de Dios. Nomás le hicieron caso cuando estaban ahí encerrados. Pero saliendo, ¿dónde está la Biblia? Hoy el Evangelio nos invita a liberarnos de toda tentación, proponiéndonos saber lo que está escrito en la palabra de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12 y 13 dice: Dios es fiel, no permitirá que ustedes sean tentados más allá de sus fuerzas. Y cuando llegue la tentación, Él les dará fuerza para salir adelante. Él nos dará fuerza para vencer tentaciones, pero necesitamos estar unidos a Él. Necesitamos escuchar su palabra, necesitamos saber su palabra. Eso es estar unidos a Él. La primera carta de Juan en el capítulo 3, verso 8 lo dice claramente. El Hijo de Dios se manifestó, vino al mundo para destruir las obras del diablo. Por lo tanto, solo aquel que conozca al Hijo de Dios, solo aquel que esté unido a Él, Jesús, que conozca su palabra y se esfuerce en vivirla, vencerá las obras del diablo, que empiezan por las tentaciones. Hagamos ese propósito en Cuaresma, hermanos, hermanas. Todo el tiempo es un propósito para toda la vida, pero Cuaresma es un tiempo especial de gracia. Saca tu Biblia, desempólvala y ponte a leer los evangelios. Conoce a Jesús por orden. Conoce más a Jesús, conoce sus enseñanzas para que cuando lleguen las tentaciones puedas decir como Jesús: está escrito esto y no lo hago. Les deseo de corazón ese propósito.